Ejercicio 2. Unidad 3. Se desea saponificar con hidróxido de sodio una solución acuosa de acetato de etilo en un CCTR. Se dispone de una solución de 5 gramos por litro de acetato de etilo y la de hidróxido de sodio es 0,1 normal. Cuentan con esta tablita, fíjense, las velocidades específicas de reacción a dos temperaturas distintas. La reacción es esencialmente irreversible, elemental, y se desarrollará de manera isotérmica a 40 grados centígrados. Y en la reacción química, acetato de etilo, hidróxido de sodio, da acetato de sodio más etanol. Vamos con la primera consigna. ¿Qué caudal volumétrico de alimentación se requiere para lograr una conversión del 95% si el volumen disponible para la reacción es 200 litros? Bien. Primero, sistema de ecuaciones. Fíjense que establece, se desarrollará de manera isotérmica. Todavía no entramos con el balance de energía, siguen siendo ecuaciones de balance de masa. Habrá una ecuación de balance de masa por cada especie. En principio, el sistema de ecuaciones... Sí, escucho. ¿Puede agrandar un poco la letra, la fuente? Cómo no, gracias por comunicarme, porque en mi pantalla yo la veo perfectamente, pero bueno, eso ustedes tienen que ir indicándome cómo lo ven de su lado. Bien, corríjanme si no escucho comentarios porque está ok. Les comentaba que la operación es isotérmica, entonces vamos a utilizar ecuaciones de balance de masa, pero aquí se agregan algunas cuestiones diferentes al ejercicio que vimos anteriormente. Primero, conocemos el volumen, ¿sí? El objetivo a lograr es el 95%, haciendo una analogía, en el otro había que lograr el 80%, acá hay que lograr el 95% con un reactor de 200 litros, y la pregunta es, ¿qué caudal volumétrico debo alimentar las especies reaccionantes para que en los 200 litros yo pueda lograr el 95% de conversión? ¿Sí? Entonces, prefiero ir primero al planteo del sistema de ecuaciones y después vemos los detalles de cómo digamos, los detalles para poder llegar a resolver ese sistema de ecuaciones. Bien, estamos aquí. ¿Qué caudal volumétrico de alimentación se requiere? Es esta la consigna. Tenemos el volumen de 200 litros. Antes de explicar esto, vamos al sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, o lo que se consume, igual a 0. ¿Sí? Una por cada especie participante de la reacción. ¿Sí? Habrá una ecuación de balance de molar por cada especie. Lo que se alimenta, ¿por qué está planteado así? Porque justamente lo que debo averiguar es qué caudal volumétrico. También se podría haber dicho qué flujo molar total. ¿Sí? O sea, cualquier variable de alimentación que se plantee, la incógnita sigue siendo la misma. Es cuánto, y bajo cualquier variable que me permita medir ese cuánto, debo alimentar el reactor para lograr el 95% de conversión. Entonces, esta variable de entrada es de alguna manera incógnita también del sistema. Pero yo les comenté que las incógnitas propiamente dichas del sistema de ecuaciones son las salidas de cada una, flujos molares de salida de cada una de las especies. Entonces, como se agrega una incógnita adicional, primero, tenemos como incógnita propiamente dicha del sistema las 4, ¿sí? Una por cada especie, tenemos las 4 ecuaciones. ¿Sí? La incógnita adicional, entre comillas, que se agregó, que es el QB0, formará parte de una variable que nosotros arbitrariamente
definiremos. Entonces la solución del find queda en función de ese QB0, al cual después nosotros le estableceremos valores, definiremos un rango de valores para ese QB0 para poder hacer la evaluación que estamos pidiendo. Entonces, vuelvo a insistir en esto que para PFR lo mencioné también. No hay que enroscarse con los enunciados. Bueno, vine acá, pero lo tenía. ¿Qué caudal volumétrico de alimentación se requiere? Yo debo pensar que estoy hablando de un CCTR de 200 litros y como tal, el sistema de ecuaciones, en principio, que lo representa en una condición isotérmica, son las ecuaciones de balance de masa que acabamos de ver. Después debo arreglármelas para usar la herramienta que me proporcione MATCAT para, dado un dato, poder encontrar una variable objetivo o hacer una devolución de un resultado en función de lo que establece la consigna. Entonces, si pretendo el 95% con este reactor de 200 litros, lo que yo debo devolver como resultado es qué caudal volumétrico es necesario. Trato de que esta explicación induzca a nuevamente no establecer mecanismos de resolución, sino interpretaciones bajo un enunciado, ¿sí?, que pueden ser diferentes en cada caso, encontrarse con escenarios diferentes, y ustedes deban poder resolver sin buscar algún modelo que alguna vez hayan visto por haberlo mecanizado. ¿Sí? Eso es lo que, digamos, mi intención como en ayuda, digamos, que les estoy proponiendo bajo esta metodología, digamos, mi apoyo, mi aporte, en realidad es ayudarles a ustedes a pensar los ejercicios. Por eso no me conformo con solo mostrarles la solución. A mí no me interesa mostrar la solución porque las herramientas que ustedes pueden usar pueden ser diferentes. Ni siquiera MATCAT. A mí me interesa de que a ustedes les ayude a poder interpretar enunciados. La reacción química, ¿sí? Una de las primeras cosas que debíamos hacer era ver si estaba igualada, equilibrada, ¿sí?, balanceada la ecuación química. Bien, eso hay que chequearlo siempre. Luego se puede plantear en modo genérico, ya con los coeficientes estequiométricos a partir de la ecuación química balanceada que le corresponden. Aquí aparentemente es todo 1 a 1. Después, todo lo que ustedes ven, después esto si lo necesitan o lo tienen de años anteriores, digamos, se los paso, son las propiedades termodinámicas sobre las que intentamos trabajar. Tengo las tablas, etcétera, etcétera, de donde sacamos los valores y las interpretaciones que se dio. Bien, esto me interesa explicarle que corresponden a los valores de las tablitas. De alguna manera, como algo adicional que se agrega nuevo, entre comillas, tenemos la K, una K a 60 grados centígrados y el otro valor de K a 25. Planteamos un sistema de ecuaciones utilizando el modelo de Arrhenius, donde las incógnitas va a ser el factor preexponencial y la energía de activación, utilizando un valor de K conocido a una temperatura dada. ¿Sí? Bueno, y lo mismo para una segunda K. Dos ecuaciones, dos incógnitas, a partir de ahí obtenemos el valor del factor preexponencial y la energía de activación y podemos redefinir una K en función de la temperatura, donde el factor preexponencial mantendrá su valor y del mismo modo que la energía de activación. Entonces la K queda únicamente como una función de la temperatura. Aquí, de acuerdo al valor utilizado por R, ¿sí?, que está expresado en caloría, kilomol, Kelvin mol, la unidad de la energía de activación resultante es caloría por mol. ¿Sí? Y recuerden que el valor que adopta, la unidad que adopta el factor preexponencial es la unidad que debería adoptar K1, K2, distinto,
para que la velocidad de reacción adopte las unidades que adquiere bajo su definición, ¿sí? Unidad de masa o de moles por unidad de tiempo, por unidad de volumen o eventualmente masa de catalizador. Esa es la unidad que debe adoptar la velocidad de reacción. Entonces, K, la velocidad específica de reacción, deberá acomodar sus unidades para que eso sea así. O sea, el ajuste cinético se hizo teniendo en cuenta determinadas unidades, ¿sí? Que están definidas por la forma de la velocidad de reacción. Me detuve un poco aquí en estas unidades, porque aquí este valor es resultante a partir de haber considerado un valor de R en estas unidades, caloría por Kelvin mol. Digo porque por ahí, si alguien utilizó un valor de R en otras unidades, va a haber impacto en este valor, porque las unidades que van a reportar para energía de activación tienen que ser consistentes con el valor de R que han definido. No obstante, no impacta en el resultado. El resultado final de este ejercicio va a ser el mismo independiente de las unidades que hayan utilizado de R. El impacto va a estar en este valor únicamente. Pero sí es importante recordar de que ese valor de R tiene que estar en unidad de energía y no el 0,082 litro atmósfera Kelvin mol que conocemos. El uso de la ecuación de Reynolds es en unidad de energía. Es un error muy común, repito, porque esto lo dije para PFR, es un error muy común utilizar el 0,082 para todo el ejercicio e incluido aquí, y obviamente que ahí el impacto cambia. No para este caso donde la energía de activación se va a acomodar al valor que yo defina de R. Pero hay a veces que la energía de activación se da de dato bajo ciertas unidades. Si ustedes utilizan un valor de R en litro atmósfera Kelvin mol, no les va a dar. El valor de R que tienen que definir, ahí al revés de lo que estoy diciendo, tiene que estar en unidades consistentes con las unidades que se ha informado como datos para la energía de activación. La concentración de A, que este es el acetato de etilo, es 5 gramos por litro. Bueno, con el peso molecular ustedes lo deben llevar a moles por litro, porque el balance que estamos utilizando es balance molar, ¿sí? No balance en masa. La concentración de B es 0,1 normal, por la forma que tiene digamos, la fórmula molecular del hidróxido de sodio. Claramente la normalidad y la molaridad coinciden, entonces también es 0,1 molar. Bien, hasta aquí es la info, de alguna manera, de carga de datos, porque a partir de aquí, ojo con el que ve el video, a partir de resolución, porque esta es una resolución para un reactor batch y no es la que tenemos que ver claramente, porque estamos trabajando con CCTR, así que ahora paso más abajo y nos vamos directamente a CCTR. Fíjense cómo planteamos el valor de alimentación, el flujo molar de alimentación de A, término que interviene en el balance molar, en las ecuaciones que tenemos que utilizar. FA0 es el producto de CA0 por QB0. CA0 lo conocemos, que es el valor que acabamos de ver. ¿Sí? La concentración bien especificada. Perdón, ¿hay alguien que me quiere hacer una consulta o está el micrófono abierto? Ok, no hay consulta, al menos no escucho consulta. QB0 es la incógnita, es lo que debemos devolver como resultado para lograr el 95% de conversión. Entonces, FA0 queda en función de QB0. Lo mismo para la especie B. ¿Está bien? La especie C y D son productos de reacción, no se alimentan nada, se consideran directamente cero. No es necesario expresarlo en función de QB. El flujo molar total, que es la sumatoria de los flujos de cada una de las especies. Concentración, nuevamente, fíjense, planteamos fracción molar, dividido 1 sobre volumen molar de mezcla. La ley de velocidad, ¿sí? De segundo orden, fíjense que de segundo orden
global, porque es concentración de A elevado a la 1 por concentración de B elevado a la 1. Sin embargo, con respecto a cada uno de los reactivos, de primer orden. Es una ley de velocidad de segundo orden global, pero es de primer orden con respecto al reactivo A, acetato de etilo, y de primer orden con respecto al reactivo B, hidróxido de sodio. Y la K que habíamos definido en función de la temperatura, pero aquí es isotérmico. ¿Está bien? Fíjense que pide, el enunciado establecía los 40, sí, correcto. Dice, se desarrollará de manera isotérmica a 40 grados centígrados, sin embargo, la constante cinética, o la velocidad específica de reacción, no se encuentra a 40 grados centígrados. Tenemos a 60 y a 25. Bien. La forma que vimos es, o para dejar K en función de la temperatura, en el caso de que haya que utilizar la ecuación de balanza de energía, es muy importante que K quede en función de la temperatura. Como aquí se resuelve isotérmico, bueno, el cálculo de K me interesa el valor de K a 40 grados centígrados. 40 más 2,73. Recuerden que tenemos que utilizarlo siempre en Kelvin. Pero la resolución isotérmica, aclaro esto porque por ahí confunde el hecho de haber hecho el cálculo del Glimmen-Fein con la ecuación de Arrhenius. Pareciera que tuviéramos que utilizar balanza de energía, pero no, la resolución es isotérmica. Planteo de las velocidades de reacción para cada una de las especies, siempre lo mismo, acá no cambia nada, utilizando el criterio de si es reactivo o es producto, y el coeficiente estequiométrico que debe impactar aquí, de acuerdo a cómo está establecido en la ecuación química. Y luego viene el sistema de ecuación, que ya lo vimos. ¿Sí? Para la especie C y D dijimos, no entra nada, sale FC, y se contempla su reacción química, el término de reacción química. Las incógnitas, o el resultado que debe volver la resolución de este sistema de ecuaciones, es FA, FB, FC, FD, para un determinado valor de QB0 que se lo vamos a dar nosotros. Para ello establecemos un rango de valores de Q0, ¿sí? Y obtenemos este perfil. Conversión, como una función de QB0, versus QB0. ¿Sí? Equivalente a lo que me comentaron anteriormente para el ejercicio 1, se puede hacer acá. Puedo plantear dentro del Glimmen-Fein la ecuación de conversión para el 95%, agrego una ecuación más, con lo cual me admite agregar una incógnita más que será QB0. Y el valor que tengo es único. Entonces, de ahí ya puedo sacar la respuesta. El valor del caudal volumétrico de alimentación para lograr con los 200 litros que tengo de sistema reaccionante una conversión del 95%. Y no es necesario que genere este perfil. Entonces, puntualmente yendo a la consigna, no es necesario esto y se puede resolver directamente con el sistema de ecuaciones. Obviamente que el valor que tienen es un valor puntual único, que va a ser el valor que corresponde al 95%. Debería coincidir con lo que estamos diciendo acá, 7,728. Esto es precisión gráfica, quizás no es exacta la coincidencia. Y lo que quería ver era las unidades, entiendo que es litros por minuto. Entonces estamos hablando de que necesito al reactor CCTR de 200 litros bajo las condiciones que hemos planteado, es decir, 40 grados centígrados. Debo alimentar 7,728 litros por minuto en la proporción o con las concentraciones de A y de B que correspondan para poder lograr una conversión del 95%. Bueno, perdón, acá lo tengo resuelto como acabo de decir, ¿no es cierto? Agregando la ecuación de conversión, agrego QB0 como incógnita, y se verifica el resultado que veíamos de gráfica. Vamos al inciso siguiente, inciso B, o con esto acá está mal. El inciso B, ¿qué volumen de operación CCTR y caudal volumétrico de alimentación se requieren para lograr el 95% de conversión y una producción de acetato de sodio de
45.501,22 kilogramos por año, considerando el escenario de que el CCTR opera continuamente a lo largo del año, pero que 30 días al año se detiene para operaciones de mantenimiento de planta. Entonces, hay que tener cuidado con esto. A ver, primero, el sistema de ecuaciones, vuelvo a repetir, siempre va a ser el mismo. Estamos en una operación isotérmica donde el balance molar siempre es el mismo. ¿Qué cambió acá? Y es un poco el juego de decir, te doy esto como dato y devuélveme como resultado el valor de ciertas variables para que cumpla con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos aquí? El 95% de conversión y la producción. Hagamos una analogía con el enunciado, perdón, con la consigna anterior. En la consigna anterior estaba establecido o fijado de algún modo el volumen de reacción, ¿sí? Pero no establecía nada acerca de la producción. Aquí define o restringe o limita de alguna manera la producción y evidentemente libera, algo hay que liberar, todo no podemos, libera el volumen de operación. Entonces ahora la pregunta apunta a decir, bueno, devuélvame un volumen, una combinación de caudal volumétrico de alimentación y volumen de operación del CCTR, de modo que logre el 95% de producción, 95% de conversión, y la producción que está establecida aquí. Entonces, el sistema de ecuaciones sigue siendo el mismo, pero hay que darle una vuelta a esto para decir, bueno, ahora, ¿qué debo agregar a ese sistema de ecuaciones para poder responder con lo que me está consultando? Y poder responder cumpliendo con los requisitos que me impone. Eso por un lado. Por el otro lado, ojo con no confundirse con esto del año, ¿sí? A lo largo del año, uno el año lo considera 365 días, bueno, es un poco más del año, pero no importa, son 365 días. Generalmente se asocia el año estándar, que no sea bisiesto, con los 365 días. Ese es el año calendario. Ahora, el año de operación del CCTR no son los 365 días, son 365 menos los 30 días. Los 30 días que está parado. ¿Sí? Bien. Tiempo de operación, 365 menos 30. ¿Sí? Después, por lo que sea necesario para llevarlo a la unidad que nosotros queremos. ¿Sí? Estos son los minutos por año que efectivamente el reactor estuvo operando. Entonces, vuelvo a repetir, a no confundirse cuando menciona la palabrita año, donde parece que la base temporal es un año completo. En realidad hay que corregir de alguna manera, porque ese año no son 365 días, sino será lo que efectivamente estuvo en operación el reactor. Esta es la producción objetivo, ¿sí? Dada en flujo másico, utilizando, bueno, peso molecular lo llevamos a unidades que sean comparables con las que nosotros vamos a obtener como resultado del desarrollo de la resolución del sistema de ecuaciones. Recuerden que nuestros balances están proporcionados como molar, no necesariamente, no significa que no funcione como balance másico, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que habría que reformular la velocidad de reacción en unidades de masa, etcétera, etcétera. O sea, lo tenemos planteado como balance molar. Finalmente, aquí esto es un detalle interesante. Acá plantea la producción en kilogramos por año, ¿sí? Pero este año sí son los 365 días. O sea, el objetivo es que en los 365 días que tiene el año logre esta masa, esta producción, ¿sí? Estos kilogramos del producto C, o sea, acetato de etilo. Perdón, acetato de sodio. Pero, bueno, esta producción de C anual está
basada en esta conversión, digamos, pero nuevamente acá siguen siendo moles por año. Pero el año útil, de alguna manera, o el año de operación de ese reactor, está corregido aquí con este tiempo de operación, por eso se hace como una corrección de esta producción anual calculada anteriormente, ¿sí? Estamos diciendo aquí que en un año hay tantos minutos útiles, como está expresado aquí, 482.400 minutos al año será el tiempo que va a estar efectivamente en operación el reactor. Entonces, la producción anual propiamente dicha del CCTR debe corregirse de esta manera. O sea, debe llevarse a una unidad, primero comparable, y segundo, en una unidad temporal que sea efectivamente lo que el reactor operó, y no en una escala temporal de calendario. Bien, vamos al sistema de ecuaciones. Fíjense que aparece el volumen y el QB0 definido con valores, a no confundirse. Este valor no es un valor dato, ¿sí? Es una definición, lo mismo que los F sub I, es una definición de la variable para que calcule given fine. ¿Sí? El sistema de ecuaciones, tenemos las 4 ecuaciones de balance de masa. ¿Qué más tenemos? La conversión. La restricción de conversión es del 95%. Y la otra que tenemos es la restricción de producción, donde estamos diciendo que considere FC, fíjense, sigan el cursor, FC es el flujo molar de la especie C a la salida del reactor, que es la producción propiamente dicha. Cuando hablamos de producción, es el flujo molar que está saliendo del reactor químico llevado a las unidades en las que desee establecer una comparación, corresponde a la producción propiamente dicha. Y esa producción viene dada de dato, es un dato, o sea, es un requisito, ¿sí? Entonces, más que restricción, es un requisito, ¿sí? El requisito de producción es PC anual CCTR, que acabamos de ver el cálculo arriba. Entonces voy a decir que el término de salida para la especie C en el reactor químico vale esto. De pronto se agregan estas dos ecuaciones adicionales, entonces ustedes me dirán, pero entonces no es siempre, o sea, siempre son las ecuaciones de balance balance molar las que van a intervenir, ¿sí? En el mejor de los casos no aparece la de balance de energía porque es isotérmico, ¿sí? Pero además pueden agregarse ecuaciones de este tipo que a nosotros nos ayuden a hacer consistente el sistema de ecuaciones frente a las incógnitas que tenemos y así poder resolver. Las incógnitas serán las F sub I, ¿sí? En este caso son 4 para cada una de las especies, una por cada una de las especies, el flujo molar de cada una de las especies, y se agregaron dos ecuaciones más que nos permiten definir las variables incógnitas, entre comillas, que se agregaron para esta consigna específica, que es el volumen de reacción y el caudal volumétrico. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Me quedé pensando en este FC, ¿sí? No nos confundamos, porque FC, tal como está planteado como incógnita. Es decir, a ver, ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si FC lo conozco, lo estoy diciendo acá. Es decir, sí, es dato, lo conozco, pero tal como está el planteo, lo estoy planteando como incógnita. Si quiero sacar una ecuación para que no tenga la incógnita FC aquí dentro en el given fine, entonces tengo que definir PC anual CCTR, llevarlo acá y en cada una de las reacciones tenerlo en cuenta. Esa es otra alternativa. Saco una ecuación y no aparece como incógnita acá. Pero tal como está planteado, lo debo tener en cuenta aquí. Entonces tengo 6 ecuaciones con 6 incógnitas y la resolución es directa, súper explícita, o sea, lo que me da el sistema de ecuaciones como solución ya es el resultado que debo reportar. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá que está señalado en verde como resultado? Necesito
un reactor de 551,48 litros, hablemos en términos redondeando, ¿sí? 552 litros, y un flujo molar, perdón, y un caudal volumétrico de alimentación de 21,31 litros por minuto, para lograr la producción anual deseada y la conversión del 95%. Bien, está claro. Si hay alguna pregunta, estoy expectante del chat. Si veo alguna pregunta por chat, me detengo y trato de responder la consulta. Vamos al siguiente punto. Nuevamente, no es punto A, es punto C. Veamos, ¿qué plantea el inciso C? Si la conversión no constituye un condicionante para el diseño de un reactor CCTR, que cumpla con el requisito de producción, se refiere al de producción anterior, y la capacidad de bombeo total de reactivo es de 30 litros por minuto, ¿cuál sería la conversión y el caudal volumétrico de alimentación para minimizar el requerimiento de volumen de reacción? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de este volumen de reacción mínimo? Compárelo con el volumen obtenido para cumplir con la conversión del 95% planteado en el inciso B. Bueno, analicemos entonces esta consigna. Pide que devuelva como respuesta la conversión y el caudal volumétrico, ¿sí?, para hacer que el volumen de reacción sea mínimo. ¿Está bien? Cumpliendo con el requisito de producción planteado y además teniendo en cuenta que la capacidad de bombeo de los reactivos no puede ser mayor a un caudal volumétrico de 30 litros por minuto. Entonces, esa es una limitante de rango. ¿Está bien? Más que un dato o una definición de variable, lo que está haciendo es restringir un rango. Entonces, lo que nos está diciendo es que usted devuélvame un caudal volumétrico de alimentación, pero tenga en cuenta que no debe ser mayor a 30 litros por minuto. El requisito de producción viene establecido de arriba, es el mismo que usamos aquí como PC anual CCTR. ¿Sí? Y lo que habilitó, cuando hablo en términos de habilitar, es me liberó la conversión. Es como que ya no me interesa que sea el 95%, busque alguna conversión, sea menor, mayor, no importa, pero sí me interesa minimizar el volumen. Entonces, planteado de otra manera, devuélvame el volumen, devuélvame el valor de caudal volumétrico de alimentación que no supere los 30 litros por minuto y la conversión asociada para minimizar el volumen de reacción manteniendo la producción anual que se nos planteó como requisito. ¿Está bien? Y después dice que se compare con el inciso anterior, el volumen mínimo que se compare con el inciso anterior. El inciso anterior forzaba que la conversión sea del 95%, aquí la libera. ¿Sí? Porque puede haber algún escenario en donde yo busque alguna conversión que, aunque sea menor la conversión, pueda cumplir con el requisito de producción, ¿sí?, cumpla con el requisito de producción y minimice el volumen. Entonces, ¿qué mejor que a alguien que va a invertir decirle, mira, con un volumen más chico, vos podés lograr la misma producción a expensas de resignar quizás conversión, y también hay que ver el impacto que tiene en el caudal volumétrico, teniendo en cuenta la limitación máxima de la capacidad de bombeo. Bien. Bueno, esta es una forma de plantearla que está buena, pero es más compleja, no pretendo esto ahora, digamos, o sea, se plantea con un find que queda en función de dos variables independientes, dos variables arbitrarias, de las cuales yo
debería definir un rango para cada una de esas variables, me refiero a QV0 y al volumen, y después establecer soluciones de este sistema de ecuaciones para cada combinación de valores de QV0 con B. Algo de esto vimos para un PFR, ¿sí? Donde había establecido una programación, recuerden que había que insertarlo como referencia, etcétera, etcétera, donde el sistema estaba programado para que automáticamente opere y haga todas las combinaciones posibles de las dos variables independientes, entre comillas, y me reporte resultados. Bueno, aquí esto es lo mismo, fíjense, estoy definiendo un rango para el volumen, un rango para el caudal volumétrico, y después viene toda una programación para que haga lo que acabo de explicar, ¿sí? Y obtener estas gráficas. Entonces de aquí se puede ver la combinación, o de alguna manera, hablemos en términos de dominio, el dominio factible, o el área factible, o las combinaciones posibles de valores de V0 y de conversión, que cumplan con la producción objetivo. Y de ahí se puede concluir acerca del volumen, ¿sí? A ver, aquí tenemos la producción, perdón, necesito chequear cuál era la producción PC anual, vamos arriba, que estaba calculado, es 1,15 mol por minuto. 1,15 mol por minuto. O sea, fíjense que la producción, tenemos X, o sea, conversión en el eje X, caudal volumétrico en el eje Y, y producción en el eje Z, que son los valores que vemos aquí. Entonces, aquí estamos en 1,1, y entiendo que era 1,15, así que más o menos en la combinación de V0 y XA, dentro de, o sea, de esta curva hacia arriba sería, de alguna manera define la zona factible, o la combinación posible de esas dos variables, cumpliendo con el requisito de producción. Y acá no estamos viendo nada acerca de la minimización del volumen, eso lo tenemos que ver en otra gráfica. ¿Está bien? Pero sí está claro la restricción de los 30, fíjense lo que estoy señalando con el cursor, el 30 litros por minuto, que es la capacidad de bombeo de los reactivos, está fijado como límite, bueno, por supuesto la conversión el 99%, o sea, casi 1. O sea, como conclusión, la zona que está en blanco vendría a ser la combinación factible de valores que me admiten o me cumplen con el requisito de producción. Por lo tanto, de ahí se define el volumen, ¿no es cierto? Habrá que ver dentro de esta zona cuál es la combinación de estos valores que minimiza el volumen. Bien, esto explicado rápidamente, no pretendo que entremos con esto, este cálculo, porque se puede resolver más fácil, más sencillamente. Entonces, vamos a explicar la forma sencilla de resolverlo. 4 ecuaciones de balance de masa. La producción, debo cumplir con el requisito de producción, ¿sí? Es lo que estoy diciendo con esa ecuación. Hasta acá, nada nuevo a lo que planteamos anteriormente. Y esta ecuación tampoco es nueva. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, arriba, en el sistema de ecuaciones anteriores, lo planteamos 0,95. Dijimos, la conversión tiene que ser 0,95. Acá la liberamos, le llamamos XA. Entonces, de alguna manera, la conversión aquí pasa a ser una variable, entre comillas, incógnita, o una variable arbitraria, ¿sí? Lo digo arbitrario porque esto ahora, la solución queda mucho más sencilla. Siempre las soluciones, si las ponemos en función de una conversión, es mucho más sencillo, porque estamos seguros que los valores que pueda tomar esa variable es entre 0 y 1. Para un QV0, para un volumen, es prueba y error. No puedo tener una idea de por dónde va a andar el rango en donde debo evaluar. Debo evaluar, veo del perfil, chequeo a ver si me permite devolver una respuesta o no,
y si no tengo que ir tocando ese rango. Entonces aquí lo que estamos diciendo ya no es 0,95, es XA, y yo le voy a pasar un rango de valores a XA y que me devuelva todas estas variables. ¿Qué esperamos chequear en base al objetivo que planteaba la consigna? Lo que debo hacer es minimizar este volumen. Entonces, el perfil o la curva que me va a interesar es graficar X, que es un valor arbitrario que se lo paso yo, con el valor V0 devuelto a partir de la resolución del sistema de ecuaciones en función del volumen. Es decir, debo establecer una combinación de QV0 y de XA para el cual el volumen sea mínimo. Bien, esto ustedes ya lo conocen, ¿sí? Que es la redefinición, que me queda todo en función de la conversión. Y a partir de acá bueno, aquí está establecido, lo que explicaba recién, la forma de expresar un rango de valores para que devuelva una determinada cantidad de resultados. Yo lo expreso a través de n mayúscula, minúscula, lo mismo, pero acá yo le especifico con n cuántos valores quiero que devuelva la solución. Esto está bueno sabérselo, porque es una forma de tener control sobre la cantidad de valores, porque por ahí somos demasiado estrictos con la cantidad de valores que quiero que calcule. Recuerden que por cada valor resuelve una vez, por cada valor resuelve el sistema de ecuaciones. Entonces, si le pido muchos valores, va a resolver varias veces el given find y puede retardar muchísimo el cálculo. Esta es una forma sencilla de decirlo, bueno, arranquemos con 5 valores, devuélvame 5 valores, resuélvame 5 veces el given find, y veo cómo responde. Si no demanda demasiado tiempo, puedo por ahí aventurar un número más grande. Entonces, esta es una forma piola de definir el rango de evaluación. Acá lo que estoy diciendo es que arranque de un valor inicial de la conversión. Fíjense que no está establecido en 0, evidentemente trae algún problema para MATCAT en la resolución, por eso generalmente habría que arrancar de algún valor distinto de 0, o a veces no, a veces simplemente porque para acotar más el rango al escenario que yo necesito para responder. ¿Sí? ¿Para qué voy a evaluar todo el rango si en realidad a mí la respuesta queda determinada con un rango más chico? Es preferible acotar el rango para tener mejor resolución. Y fíjense que la final tampoco es 1, sino es 0,95. Entonces, arranca en conversión inicial, llega hasta la final. El siguiente valor al valor inicial, o sea, al 0,5, va a ser el valor inicial, en el primer caso, en el segundo loop, sería, cálculo sería 0,5 más una fracción, que está dado por la diferencia entre el valor final y el valor inicial, dividido la cantidad de valores que quiero que devuelva. Bien, estas son las curvas que les había adelantado que queríamos obtener. Curva roja, eje principal de la izquierda, es V0. ¿Está bien? Eje secundario, el de la derecha, conversión, curva azul. Y la abscisa es el volumen de reacción. ¿Qué observamos? A medida que aumentamos el volumen de reacción, aumenta la conversión. A medida que aumentamos el volumen de reacción, se reduce el requisito de caudal volumétrico de alimentación de la especie reaccionante. Es como que las respuestas son de alguna manera contrarias en cuanto a la combinación de variables. Me refiero, yo debo devolver o debo reportar un valor de conversión, una combinación de valor de conversión y de caudal volumétrico que minimice el volumen de reacción. Algo que no he dicho de esto. Lo que estamos viendo en estas curvas, cada punto sobre esta curva cumple con el requisito de producción. Hay que estar atentos a eso, porque así lo estamos diciendo en el sistema de ecuaciones. Cualquier solución que devuelva given find de estas incógnitas
va a cumplir con el requisito de producción. Por lo tanto, cada punto de estas curvas cumple con el requisito de producción. Pero entonces, vayamos a la consigna. A ver, pensemos, ¿qué devolveríamos nosotros como respuesta frente a la consigna? Si yo debo reportar una combinación de caudal de alimentación y conversión que minimice el volumen, me fijo, minimizar el volumen, tengo que ir en este sentido, de derecha a izquierda. El volumen más chico está hacia la izquierda. Entonces, ¿qué condición es la que minimiza el volumen? Evidentemente, los 30 litros por minuto de capacidad de bombeo sobre la curva roja, que es el caudal de alimentación, perdón, el caudal de alimentación, a ver si me puedo posicionar, sobre 30. Bueno, ahí estamos más o menos, ¿sí? 30.12. Esa es la capacidad máxima de bombeo de reactivos. 30 litros por minuto. ¿Sí? El eje secundario es el 70%, o sea, una conversión del 70%, y trabajando a la máxima capacidad de bombeo de reactivos, obtengo la minimización del volumen. Que digamos, en forma descriptiva, que se puede reportar de aquí, y que me conviene trabajar al máximo caudal volumétrico de alimentación de reactivos. Eso minimiza el volumen necesario para lograr la producción deseada, a expensa de resignar conversión. Un poco de esto yo les había adelantado, porque ya la conversión no es del 95% como planteado en el escenario en el inciso anterior, el inciso B, sino es del 70%. ¿Qué significa una conversión del 70%? Que voy a tener una derivación de reactivos mayor en el reactor. Convierte menos. Si convierte menos, tengo más reactivo remanente a la salida del reactor y en algún momento habrá que separarlo. Esa es una consecuencia. Entonces, resigno conversión, o sea, tolero de alguna manera una proporción mayor de reactivo en el producto de reacción, que después tendré que separar. Aumento la alimentación, digamos, lo llevo a capacidad máxima de bombeo, y con eso la necesidad del volumen, si yo debo generar una inversión, el reactor que debo generar, que debo proporcionar el volumen de reacción, es de 63 litros. Es decir, agarro un recipiente de 100, lo mantengo seteado en 63,3 litros, 4 litros, propongo eso como volumen de reacción, y trabajando a un caudal volumétrico de 30 litros por minuto, voy a obtener una conversión del 70% y voy a lograr el requisito de producción planteado. Bien, inciso D, nuevamente, omitir esto de inciso A. ¿Sí? El inciso D del ejercicio plantea: usted decide probar el diseño de 2 reactores STR en serie, entonces deberá proponer la secuencia de estos reactores de modo que minimice el volumen total de reacción, manteniendo la producción deseada del inciso anterior y la conversión global del 95%. Analicemos entonces bien, y pregunta: ¿cuál es el valor de caudal volumétrico requerido? ¿Qué queda aquí liberado, de alguna manera, sería de consulta, y qué se restringió? Como restricción es cumplir con la producción deseada, que la conocemos. Volvemos a tener la restricción de trabajar a una conversión del 95%, esto puede llegar a ser necesario de proceso. De proceso la especificación es, por lo menos debemos lograr el 95% de conversión, si no, después no funciona la destilación, la operación siguiente al reactor.
¿Y qué queda, digamos, como variable a reportar? Bueno, dígame, ¿cuál será el caudal volumétrico que usted va a escoger, va a alimentar? Y después, bajo una configuración de 2 reactores STR en serie, dígame el volumen que tendrá cada uno de ellos en una secuencia en serie, de modo que ese volumen total sea mínimo, la suma del volumen del CSTR1 y el CSTR2 minimice el requerimiento. Bien. Después esto no está planteado acá, pero después lo podríamos comparar con el inciso B, que planteaba un escenario bastante parecido, solo que no con 2 reactores STR en serie, sino un único reactor. Había que devolver, creo, el volumen y el caudal volumétrico es 0 para cumplir con la producción y el 95% de conversión, pero con un único reactor. Aquí, con 2 reactores en series, veamos qué impacto tiene, y después lo comparamos con el inciso B. Bien. Primer impacto que tenemos. Vamos a tener, como tenemos 2 reactores en serie, o si tuvieran una presencial, en el pizarrón les haría el esquema de 2 reactores STR en serie, así que tratemos de hacer un esfuerzo de imaginación con lo que voy a tratar de explicar, y espero ser lo más descriptivo posible para que ustedes se lo imaginen. 2 reactores STR en series serían 2 tanques agitados en series, ¿sí? El segundo reactor, la alimentación del segundo reactor, va a ser el producto o la salida del primer reactor. Con lo cual habrá una conversión, habrá una conversión asociada al volumen del primer reactor y habrá una conversión asociada al volumen del segundo reactor. Y habrá una conversión global. Es decir, piensen en la definición de conversión. Lo que entra menos lo que sale dividido la alimentación del reactivo limitante de A menos lo que sale remanente de A sobre lo que se alimentó. Lo que sale de A depende de dónde lo plantee. ¿Sí? A ver si me siguen con esto. Si lo que sale de A lo estoy verificando entre los 2 reactores, corresponde al flujo de salida de A del primer reactor. Entonces estoy calculando la conversión del primer reactor. Ahora, si el flujo de salida de A corresponde a la del segundo reactor, esa es la definitiva, la final. Es el flujo de A, de reactivo A, remanente que yo tengo a la salida del sistema reaccionante. ¿Sí? Entonces, va a ser la conversión calculada de ese modo, con el flujo de salida del segundo reactor, va a ser la conversión global. Estoy tomando lo que se alimenta el primero, menos lo que sale del segundo sobre lo que se alimentó el primero. Esa es una conversión global. Y la otra conversión que les mencioné es la conversión específica vinculada o asociada al segundo reactor. Pero para calcular esa conversión, llamémosle X2, deberíamos, si queremos conocer, o sea, les pregunto esto, dígame cuál es la conversión que logra el segundo reactor, únicamente el segundo reactor. Entonces ustedes tendrán que hacer el flujo de alimentación del segundo reactor, que no es igual al del primero, sino lo que alimenta al segundo reactor es la salida del primero, menos la salida del segundo reactor, dividido lo que alimenté al segundo reactor. Definido de esa manera, la conversión calculada de esa manera es la conversión asociada exclusivamente al segundo reactor. Y a no confundirse con esto que voy a decir. La conversión del primer reactor más la conversión del segundo reactor, específica del segundo reactor, no es igual a la conversión global. Yo no puedo decir la conversión global es la suma de la conversión 1 y la conversión 2.
Cuidado con eso porque suele suceder que pedimos, bueno, calcúleme la conversión asociada al reactor 1, la conversión asociada al reactor 2, y calcúleme la conversión global. Calculan la 1 y la 2, la suman y me reportan la conversión global. Está mal. Espero haber sido gráfico con lo que expliqué y que se entienda. Si alguien no lo entendió, me levanta la mano o por chat me lo especifica y se lo hago en fórmulas, usando esta formulita de acá. Entonces, quiero que quede claro esto. Si no quedó claro, lo planteo en fórmulas. ¿Está bien? Así que, por favor, si alguien no entiende, me lo dice. Planteamos FA1, FB1, FC1 y FD1. ¿Qué son estos flujos? Son las variables incógnitas de salida, los flujos molares de salida del primer reactor, y van a ser incógnitas del sistema de ecuaciones. Y también habrá su equivalente para el segundo reactor. También habrá un volumen asociado, ojo con estos 200, porque estos son valores de definición, no valores datos. 200 y 200, esto no estoy definiendo como si fuera un valor dato. Habrá un volumen asociado al reactor 1, un volumen asociado al reactor 2, que no sé qué volumen le corresponde a cada uno para que minimice el volumen total. Y habrá un valor de QB0 para que cumpla con todo digamos, todos los condicionantes que tiene el ejercicio. Vayamos al sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones habrá? Tengo dos reactores. Por cada reactor, haciendo un balance molar, tengo un balance de mol por cada especie para cada reactor. Entonces habrá 4 balances, en este caso específico para esta reacción, 4 balances molares para el primer reactor y 4 balances molares para el segundo reactor. Cuidado cuando se planteen, fíjense, aquí se planteó, están mezcladas, ¿sí? Por eso estemos atentos a esto. Para la especie A, recuerden que lo que alimentamos queda sujeto a esta variable que todavía la desconozco, forma parte de variable del sistema y tendrá que salir como resultado. Al primer reactor se alimenta FA0 y sale FA1. La reacción química estará planteada en función de FA1, FB1, C1 y D1. Bueno, T y QB0, ¿está bien? Pero esto es opcional. ¿Está bien? Perdón, en el caso de QB0 no, porque recuerden la definición de concentración que interviene en la velocidad de reacción incluye QB0. Y T es opcional, digo, porque es isotérmico, así que podríamos plantear directamente el valor o haberlo sacado de aquí, directamente no debería participar. Por el volumen B1, que lo desconozco. Pero fíjense para la especie A, el reactor 2. Lo que alimenta el reactor 2 es FA1, es la salida del primero. Lo que sale del segundo reactor es FA2. ¿Sí? Y la velocidad de reacción, esto es muy importante, fíjense que la velocidad de reacción hace el llamado a la misma expresión de ley de velocidad. La ley de velocidad no cambia, pero las variables en las cuales evalúo la definición cambia. Acá era f sub i1 y acá será f sub i2. Pero lo que quiero decir con esto es que no hace falta que definan dos cinéticas. Consulta por chat. ¿Cómo se plantea la conversión global de dos reactores?
¿sí? La estoy formulando para que sea global. Será FA0, que en este caso particular, recuerden que era FA0 de QB0, pero no lo voy a plantear así porque no tiene sentido, o sea, me interesa que conozcamos esto. La global sería menos FA2 dividido FA0. Esta sería la conversión global. Vamos a la conversión del reactor 1. La llamo X1. Lo que se alimenta al reactor 1 menos lo que sale del reactor 1 dividido lo que se alimenta. La conversión específica del segundo reactor, a la que voy a llamar X2, será lo que se alimenta al segundo reactor, que es FA1, menos lo que sale del segundo reactor, FA2, dividido lo que se alimenta, FA1. Conversión del primer reactor, conversión del segundo reactor, conversión global de todo el sistema. Reactor 1 más reactor 2. Cuidado con lo que acabo de decir. El más no significa que si sumamos X1 más X2 obtengamos la conversión global. Es distinto. ¿Bien? Eso después ustedes lo pueden chequear haciendo la suma miembro-miembro de esto y se van a dar cuenta que a lo que derivan no es a esta forma. Por lo cual no es la conversión global. Ok. A ver, ¿tengo más consultas? Ok. Bien. Continuamos. En lo último que quedé es que no es necesario plantear dos cinéticas, sino planteo una sola definición de velocidad de reacción para cada una de las especies, y después acá digo qué variable interviene o va a ser evaluada esa definición. Volumen 2 es el volumen también incógnita que corresponderá al segundo reactor. Exactamente el mismo par de ecuaciones debo plantear para las otras especies, B, C y D. Acá son las de B, estas son las de C y estas son las de D. ¿Qué más conocemos? Sí, esto lo borro para que no se confundan. Conocemos que la conversión es del 95%, pero fíjense cómo está planteada. Esta es, sí, no espero una respuesta, pero en el curso esperaría que todos unánimemente me respondan que esta es la conversión global. ¿Está bien? La conversión global del sistema, reactor 1 más reactor 2, no me interesa qué pasa en el medio y cuánto convierte cada uno de los reactores, me interesa que del total la conversión sea del 95%. La producción anual, eso también es otra restricción. Fíjense que es FC2 la salida del segundo reactor, la salida del sistema reaccionante, bajo la configuración que sea, en este caso una serie de 2 reactores STR, es esta producción. ¿Sí? Y antes de venir acá, hagamos un análisis de incógnitas. Fíjense, tenemos 4 incógnitas por flujos para el reactor 1, 4 incógnitas por flujo para el reactor 2, 8. Tenemos QB0, es otra incógnita, ¿sí? En ambas es el mismo, el caudal de alimentación va a ser siempre el mismo. 9 sería, ¿sí? Y tenemos B1 y B2, estaríamos hablando de 11 incógnitas. Ecuaciones. Tenemos 8 por balance molar de cada uno de los reactores. ¿Sí? 8, 9, 10. ¿Sí? Hasta aquí llegamos 10. Y agregamos una más y hacemos la que nos faltaba. ¿Sí? Teníamos 11 incógnitas, 11 ecuaciones. Bárbaro. ¿Sí? Pero agregamos una incógnita más. ¿Sí? Y esa incógnita es XA1. ¿Qué será XA1? Es lo que yo llamé X1 aquí.
es la conversión del primer reactor. ¿Para qué servirá esto? Nosotros lo podríamos haber cortado aquí, me refiero con esta ecuación, 10 ecuaciones, 11 incógnitas, y entonces dejo el find en función de algunas variables, será B1, B2, QB0, lo dejo en función de eso y resuelvo. Esa es una alternativa. Anteriormente yo mencioné que siempre el given find, en la medida de lo posible, es bueno dejarlo en función de una variable en la cual definitivamente conocemos el rango que puede estar asociado a esa variable. Y qué mejor que la conversión. Sabemos que está entre 0 y 1, y no tenemos forma de escapar de ahí. Si es un volumen, ya sea B1, B2, si es un QB0, los valores pueden ser infinitos, ¿sí? O al menos tengo que ir probando con rangos, prueba y error. Entonces, decimos, bueno, si agregamos una ecuación más, se agrega una incógnita más, que es x a 1, no estoy en condición, a ver, yo lo que tengo como dato es la conversión global del 95%. Ahora, no me importa la conversión intermedia, hablemos en esos términos, conversión intermedia entre los dos reactores, no me importa qué conversión sea. A mí lo que me interesa es que de todo el sistema planteado resulte la producción, el 95% de producción global, y que además minimice el volumen total. Entonces, planteadas, fíjense cómo está planteada esta conversión intermedia. Lo que se alimenta menos lo que sale del primer reactor, sobre lo que se alimenta el primero, es igual a x a 1. Con lo cual acá sumo todas las variables incógnitas y la solución la dejamos en función de esta conversión intermedia. Cuando definamos el rango de x a 1 hay que tener cuidado porque no necesariamente tiene que ir entre 0 y 1, vuelvo a repetir. Se puede establecer, digamos, bueno, esta es otra forma de que devuelva n valores, ¿sí? No la recomiendo, recomiendo la forma anterior, es mucho más genérica y para cualquier variable va a funcionar. Entonces estoy diciendo acá que x a 1 vaya entre 0 y el 95%, o sea, 0,95. 0 y el siguiente valor será 0,95, el valor final dividido n. ¿Qué es esto de darle valores a la conversión intermedia? Bueno, exploremos, a ver, vamos a pasarle escenarios, porque lo que, de alguna manera, con esta variable lo que se está proponiendo son distintos escenarios. Así como lo podría haber propuesto con valores de QB0, con valores de B1, con valores de B2, definiendo un rango para cualquiera de estas variables que acabo de mencionar, ustedes proponen distintos escenarios. Y para cada uno de esos escenarios que proponen, resuelven el sistema de ecuaciones. Y ahora hay que trabajar los resultados para ver qué reportamos. Bueno, trabajemos un poco antes. Esto es sencillo porque es redefinir cada una de las variables en función de x a 1. Lo más interesante de esto es, fíjense, el volumen B1, que queda en función del valor de conversión intermedia, que es arbitrario y lo defino yo. El B2 lo mismo, y el QB0 también queda en función de esta variable. Estoy siendo redundante con lo que explico, pero lo interesante es esto. La suma de B1 con B2 nos da el volumen total, que termina siendo, de acuerdo a esta expresión, una variable de x a 1, ¿y cuál es el objetivo de la consigna? Minimizar, o sea que este volumen total sea mínimo. Entonces, definitivamente, ¿qué me conviene graficar? Y por un lado tengo que graficar B total en función de alguna variable que me permita a mí decir, bueno, hasta acá, o sea, me posiciono en este punto. Como el volumen total está en función de x a 1, una alternativa es graficar contra x a 1, y claramente, fíjense el comportamiento del volumen total, claramente esta curva pasa por un mínimo. ¿Qué nos está diciendo? Que con el primer reactor debo lograr, porque recuerden que esta es la conversión del primer reactor, entonces,
Si logro con el primer reactor una conversión de aproximadamente, estamos alrededor de 0,8, ¿sí? De aproximadamente 77%, si en el primer reactor logro una conversión del 77%, y después con el segundo reactor la llevo a una conversión global del 95%, que era el requisito del ejercicio, voy a lograr un esquema en serie, una configuración en serie de dos reactores STR en serie, que minimizan el volumen total. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Me puedo fijar de esta gráfica o puedo decir, una vez que seleccioné el valor de X a 1, digo, es el 77%, bueno, entonces la pregunta es, bueno, pero ¿qué volumen tiene que tener el primer reactor y qué volumen tiene que tener el segundo? Ya lo tengo definido aquí. O sea, digo B1 de 0,77. A ver si está. Entiendo de que sí. Bueno, esto ya es un poco más, o sea, es exacto. Este desarrollo es exacto. Yo, digamos, nosotros no buscamos esto, simplemente haber visto de la gráfica, como vimos recién, decir, bueno, más o menos la conversión X a 1 está en 0,77. Fíjense que esta da exactamente, utilizando la resolución de mínimos, haciendo la ecuación diferencial del volumen total con respecto a XA1, y obteniendo la raíz, es decir, voy a obtener el valor de X a 1 en el cual se minimiza la curva. Esta es la forma, era una de las formas de encontrar los mínimos, los máximos o mínimos. Bien, entonces de aquí digo 0,78 es exactamente el valor de X a 1 que minimiza el volumen total. Conocido ese valor, digo, bueno, el volumen total es 183 litros, ¿y cómo va a estar repartido? El primer reactor deberá tener 84,8 litros y el segundo reactor 98,8 litros. La conversión del segundo reactor, exclusiva del segundo reactor, fíjense cómo está planteada, es del 77%. Claramente sumando 78%, 0,78 y 0,77 no da la conversión global del 95% que estábamos hablando. Acá queda verificado de que lo que les había mencionado anteriormente, la suma de las conversiones exclusivas de cada uno de los reactores no es la conversión global. ¿Está bien? Y finalmente el caudal volumétrico asociado, que creo que esa era la otra, la respuesta se complementaba con decir, bueno, pero ¿qué caudal de alimentación necesito para que con dos reactores con esta distribución de volumen obtenga el 95% de conversión, la producción requerida y además minimice el volumen total? Bueno, estamos hablando de 21,31 litros por minuto de caudal volumétrico para cumplir con los requisitos planteados en el ejercicio. Otro análisis que podemos hacer, fíjense que necesitamos del 95% de conversión global, el 78% de conversión lo logra el primer reactor. ¿Sí? A ver, dicho en otras palabras, para llegar al 95%, o sea, con el 78% estoy casi en el 80%, o sea, del 95% el 80% lo logro con el primer reactor y necesito un volumen de 84 litros. Para lograr el cambio necesario restante para llevar del 80% al 95% de conversión global, necesito, fíjense, adicionales 98,8 litros en el segundo reactor. Todo pareciera indicar que, a pesar de que necesito convertir menos en el segundo, el volumen necesario para convertir lo poco que me falta es bastante mayor
que para lograr el primer tramo de conversión. ¿Cuál es la explicación de eso? Es porque la velocidad de reacción al comienzo, para el primer reactor, siendo que los reactivos están en mayor concentración, la reacción evoluciona de alguna manera más rápido, con lo cual la conversión que se logra es mayor. Cuando ya se ha convertido y pasamos a una segunda instancia de mezcla completa, para el segundo reactor se ve como aletargada esa reacción química porque ya la concentración de los reactivos es menor que en el primer escenario, en el reactor 1. Y entonces, para lograr un incremento en la conversión ya cuesta más, y necesito más volumen para poder lograr lo poco que en teoría, o sea, que pareciera que me faltaba de conversión. ¿Sí? Me refiero de pasar del 78 al 95%. Pareciera que faltara poco, pero el impacto, o sea, el volumen requerido, evidentemente impacta fuertemente. ¿Sí? Eso es porque las reacciones están, de alguna manera, aletargadas. Y otro análisis es, comparemos con el inciso B. En el inciso B teníamos que lograr la misma producción, la misma conversión del 95%, pero utilizando un único reactor CCTR. Aquí el volumen total con dos reactores en serie, CCTR en serie, es 184 litros. Y en el inciso B, $551 litros. El caudal volumétrico, 21.31. Fíjense que se mantiene, con el que calculamos para dos reactores en serie. Pero el volumen total requerido operando con uno o con dos reactores en serie es fuertemente diferente, o sea, es muy diferente. Estamos hablando de 183 versus 551. Se redujo a menos de la mitad el volumen necesario total para lograr las mismas especificaciones de producción y de conversión. El caudal volumétrico se mantiene, pero el volumen o la inversión de alguna manera necesaria es mucho menor. Si ustedes siguen agregando reactores CCTR en serie, generalmente el impacto es una reducción aún mayor del volumen total requerido. Y si agregan infinitos reactores CCTR en serie, vamos a derivar a un requerimiento en el volumen de reacción equivalente a un flujo pistón, a un PFR, para lograr la misma producción y la misma conversión. Esto ya lo había dicho en otras instancias. Había dicho que generalmente, para un mismo escenario, generalmente el CCTR demanda o requiere, por el patrón de flujo implicado en el desarrollo de la reacción, mayor volumen que un PFR, un PBR, da lo mismo, un flujo pistón, y que N reactores CCTR en serie, ¿sí? Infinitos reactores CCTR en serie, derivan a una respuesta equivalente a un flujo pistón. Entonces, si acá agregan un tercero, un cuarto, un quinto, 10, 100 reactores CCTR en serie, vamos a ir al escenario de un flujo pistón. Dicho en otras palabras, poniendo infinitos reactores CCTR en serie, la evolución de la reacción se da en un patrón de flujo que se compara con el patrón de flujo que tenemos en un reactor tubular o flujo pistón. Cuando vimos el flujo pistón con reciclo, el efecto era inverso, o sea, cuando aumentábamos la relación de reciclo, el comportamiento del PFR se asemejaba, se parecía cada vez más a un CCTR. Bueno, acá estamos viendo el proceso inverso.
cuanto más reactores STR en serie pongamos, más nos vamos a acercar al comportamiento de un flujo pistón. Bien, esta gráfica muestra los perfiles de desarrollo de cada uno de los reactores, ¿sí? Está claro, fíjense que para conversión 1, si yo propongo una conversión intermedia unitaria, digo, bueno, convierte con un único reactor. Con el primer reactor convirtió todo, ¿sí? ¿Qué es ese convirtió todo? Es haber llevado a una conversión global del 95%. La conversión completa que veo acá, no, fíjense que no está especificado porque no podría calcularlo, porque mi restricción es del 95%. De ahí salió el valor final que le pusimos a este rango. ¿Para qué quiero explorar a más del 95% si en realidad a mí me interesa que la conversión global sea del 95%? Entonces, si exploramos el 95% aquí, fíjense que la curva azul toca el 0, porque estoy diciendo que no necesito un segundo reactor para lograr el 95%, con un único reactor de este volumen es suficiente. ¿Y cuál será este volumen? Debe ser coincidente con el escenario B, 551.48, lo que habíamos calculado en el inciso B, debe ser coincidente. Eso mismo se verifica en esta curva. La curva de volumen total, al 95%, debe verificar el volumen de un único reactor. ¿Y qué más les puedo explicar aquí? Bien, si esta conversión intermedia es 0, claramente estoy diciendo que el volumen del primer reactor no necesito y necesito todo el segundo reactor, pero lo que estoy diciendo en realidad es que del fenómeno global necesito un único reactor. Entonces, ¿qué va a resultar de ahí? Que necesitamos el mismo volumen que el calculado en el escenario del inciso B. Entonces, la curva azul debe nacer en 551.48. Eso mismo debe verificarse aquí en el volumen total. ¿Sí? A conversión intermedia 0, necesito un único reactor de 551.48.